Se nos pide que consideremos la secuencia 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, y así sucesivamente con un sub 1 igual a 5. Parte A se nos pide que demos una definición recursiva para la secuencia. Analizando la secuencia, observe que el patrón es más 3 son 8, 8 más 3 son 11, 11 más 3 son 14. 14 más 3 es 17 y así sucesivamente porque el patrón es que estamos agregando una constante a cada término para obtener el siguiente término de la secuencia o porque los términos de la secuencia tienen una diferencia común. Tenemos una secuencia aritmética si queremos calcular la diferencia común, la fórmula para la diferencia común es de es igual a sub n menos a sub n menos 1, lo que significa que si tenemos una secuencia aritmética para encontrar la diferencia común, podemos seleccionar cualquier término excepto el primero, y restar el término antes de que se dé cuenta si usamos los dos primeros términos. La diferencia común de es igual a 8 menos 5, que es igual a 3, pero de nuevo podemos seleccionar cualquier término excepto el primer término y restar el término antes de determinar la diferencia común. Nota 23 menos 20 también es igual a 3. Así que ahora que reconocemos que tenemos una diferencia común podemos determinar la definición recursiva donde la relación de recurrencia es a sub n igual a sub n menos 1 más b. Así que tenemos la relación de recurrencia de que un sub n es igual a un sub n menos 1 más 3, pero también necesitamos la condición inicial, que es con un sub 1 igual a 5. Recuerde que para una definición recursiva necesitamos la relación de recurrencia, así como la condición inicial. Parte B se nos pide que demos la fórmula cerrada para el enésimo término de la secuencia. Es importante reconocer que aquí el primer término se identifica como un sub 1, no un sub 0. Así que mirando en nuestras notas a continuación, cuando tenemos una secuencia aritmética, tenemos la fórmula cerrada, a sub n es igual a sub 0 más d por n cuando a sub 0 es el primer término y entonces tenemos un sub n igual a sub 1 más d veces la cantidad n menos 1 cuando el primer término es un sub 1, por lo que debido a que nuestro primer término es un sub 1, necesitamos usar el comando cerrado. Fórmula a sub n es igual a sub 1 más la diferencia común de por la cantidad n menos 1. Lo que nos da un sub n es igual a un sub 1 es 5. Más la diferencia común de 3 veces la cantidad n menos 1, simplifiquemos esto borrando los paréntesis y combinando términos similares. Tenemos 5 más 3n menos 3. Y, por lo tanto, la fórmula cerrada es una sub n es igual a 2 más 3n. Observe que cuando n es igual a 1, un sub 1 es igual a 5, cuando n es igual a 2, un sub 2 es 8 y así sucesivamente. Esta es la fórmula cerrada correcta para la secuencia dada con la primera término como sub 1. La parte 100 que nos preguntan es 2627. Un término en la secuencia. Para responder a esta pregunta sustituiremos 2627 por una sub n en la fórmula cerrada. Y luego resolveremos n si n es un número natural. Entonces el término está en la secuencia. Si obtenemos un decimal o una fracción para n, entonces el término no está en la secuencia, por lo que comenzamos por configurar la ecuación. 26 2.27, igual a 2 más 3n. Primer paso es restar 2 en ambos lados, lo que nos da 2625. Es igual a 3n, entonces dividimos ambos lados por 3. Simplificando, tenemos n igual a 2625 dividido por 3, que es igual a 875, así que porque n es igual a un número natural, el término está en la secuencia. No solo está el término en la secuencia porque el primer término es un sub 1, sabemos que un sub 875 es igual a 2627. 2627 es el término 875 en la secuencia de la parte 500. ¿Cuántos términos hay en la secuencia 5, 8, 11, 14, 17 y así sucesivamente hasta llegar a 1568? Primero note que esta es la misma secuencia con la que hemos estado trabajando todo el tiempo y, por lo tanto, para determinar cuántos términos en la secuencia, ya que el primer término es un sub 1, necesitamos determinar n estableciendo 1568 igual a sub n en la fórmula cerrada, así que tenemos que resolver la ecuación. 1568 es igual a 2 más 3n.
Primer paso, resta 2 en ambos lados, lo que nos da 1560, y 6 igual a 3n, divide ambos lados entre 3. Simplificando, tenemos n igual a 1566 dividido por 3, que es igual a 522. Así que de nuevo, porque el primer término es un sub 1, ahora conocemos un sub 522. Es 1568 y la secuencia tiene 522 términos. Espero que esto te haya resultado útil.